Hola amigos, soy Gustavo y hoy hacemos este fantástico carrusel. Comencemos con la columna central. Vamos a inflar dos globos 12 pulgadas. Los inflamos así, presionamos para que queden más redondos y a calibrarlos. Los vamos a medir a 9 pulgadas a los dos, que son 23 centímetros. Los atamos, colocalos así, una vueltita para cada lado y un nudito simple. Ahora necesito otro igual que los anteriores. Inflamos, apretamos un poco y calibramos a 9 pulgadas. Para atarlos, colocalos así, vueltita por acá, vueltita por allá y atás con otra de las boquillas. Ahora necesito dos iguales y para unirlos los voy a retorcer un poco de esta manera. De estos voy a necesitar 4 iguales. Vamos con otro. Estos globos son 5 pulgadas, así que lo que voy a hacer es intercambiar las boquillas de mi inflador por estas más pequeñitas. Vamos a inflar. Así, presionamos un poco y ahora calibramos a 4 pulgadas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, pero con globos más pequeñitos. Dos vueltitas, un nudito simple, inflamos otro, apretamos, calibramos y lo atamos para formar un trío. Necesito dos más, los juntamos así y de estos voy a necesitar dos iguales. Voy a usar también cuartetos. Mira, voy a necesitar 7 rosa y 8 lilas, todos calibrados a 4. Y esta base que tiene 2,30 metros y 7 kilos de peso. Vamos a colocar 5 globos a 9 pulgadas, retorciendo así. Tomamos el siguiente grupo de 5, lo colocas ahí, lo llevas hasta el centro, presionás y retorcés 2 globos para que quede muy firme unido. Vamos con el siguiente. Estos son 5 a 4 pulgadas. Colocamos ahí, presionamos hacia abajo y retorcemos 2 globos. Ahora tenemos que continuar con los cuartetos a 4 pulgadas. Colocas así y retorces y lo que voy a hacer es intercalar los colores lila y rosa. Son 8 globos lila y 7 rosado. Recordá que toda la lista de materiales y herramientas siempre te la dejo debajo en la descripción del video, junto con alguna sugerencia para el armado que a veces me olvido de mencionar en el tutorial. Continuemos colocando cuartetos. Por último, este grupo de 5 globos 4 pulgadas para poder colocar y que queden bien estos grupos de 9 pulgadas. Colocamos ahí y retorcemos. Aquí va la parte superior del carrusel. Espera un segundo que necesito la escalera para continuar. Subimos por acá y este es el último grupo de 5 globos rosa. Ahí termina la columna, pero opcional le podemos agregar una pequeña cúpula. Este grupo está calibrado a 9, este calibrado a 7, son 5 rosa, y estos son 6 globos calibrados a 4. Lo voy a atar con un pico de los rosados porque se me terminó la base y así queda terminada. Ahora espera que tenemos que hacer una fantástica rueda. Toma estos dos globos 12 pulgadas, los vamos a inflar, los presionamos y los vamos a calibrar así. El más grande, el lila, a 9 pulgadas y el rosa a 6, bastante más pequeñito. Los colocas ahí y los atás a los dos juntos. De estos necesito 30 para cada rueda. Toma un hilo de nylon de punto 40 y lo vamos a atar en el centro de la primer dupla. Toma la siguiente, colocala sobre la primera, presiona un poco y envolvé con el hilo dando 2 vueltitas. Vamos con la siguiente. Siempre vamos a colocar los rosados hacia un lado y los lilas hacia el otro lado. Siempre de la misma manera presionamos y envolvemos con el hilo. Mirá de frente cómo se va formando la circunferencia. Esto es por la diferencia de tamaño de los globos. Podés colocarlos sobre la mesa o sobre el piso para trabajar más cómodo. Cuando llegás al final, das unas vueltitas y unís la primera dupla con la última que pusiste, escondés el hilo y mirá qué fantástica que está esta rueda. ¡Vamos a colocarla! La dejo por aquí y mirá esto. Acá tengo globos 260. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Les voy a sacar un poquito el aire así y ahora los voy a atar a los 5 juntos. Si querés los podés atar de a uno. Mirá, los voy a colocar acá, entre medio de los globos 9 pulgadas. Toma 2 globos y los atás en el centro, en la base. Y luego voy a colocar un globo 260
entre cada par de globos 9 pulgadas. Ahora sí, vamos a colocar la rueda desde arriba. Subimos por aquí, la colocas ahí y la vas presionando suavemente para abajo. Calza justo, así que no vas a tener problema, pero hacelo suave para no dañar ningún globo. ¡Listo! Vamos hacia abajo. Acá lo mismo, la calzamos ahí suavemente, empujamos y una vez que está en su lugar, toma un globo 260, estíralo y envolve el globo lila que está por fuera. Contá 1, 2 y 3, tomás el globo lila y envolves el globo 260, perdón, y envolves el lila de afuera. Cada 3 globos vas a encontrar un globo 260 porque los globos de afuera son 15 y los de adentro son solo 5. Muy bien, espera un momento que necesito de vuelta la escalera. Acá tengo 5 globos 260 más que los voy a colocar entre los globos rosa y los lila. Voy a meter mis manos por acá y lo voy a atar en el centro de la columna para luego, igual que hoy, sacar un globo 260 entre medio de cada par de globos lila. Listo. Ahora colocamos esta rueda que es igual que la anterior. Mirá qué fantástica que está. La colocamos aquí arriba y la vamos bajando suavemente de un lado, del otro. Calza justo, justo con esa medida de globos. Ahora vamos hacia arriba. Esto es más importante. Tomamos los globos 260 y envolvemos los globos lilas laterales. Al igual que hoy contamos 3 globos lila y volvemos a unir con el globo 260. Es más importante porque esta rueda, si se afloja, se puede caer, por supuesto. La de abajo queda apoyada en el piso si llega a aflojarse. Bueno, ahí está. Acá tengo otro globo 260. Este es dorado. Lo vamos a inflar. Le voy a dar 1, 2, 3 bombazos completos que son aproximadamente 55 centímetros de largo. Le damos unas vueltitas y atamos la boquilla con el final del globo. 2 nuditos simples por aquí y así me queda formado un pequeño arco. Vamos hacia arriba. Colócalo alrededor de los globos lila. Lo vas a empujar suavemente hacia adentro y cuando llegas ahí le das media vuelta. Así no se va a salir más. Lo que voy a hacer ahora es hacer lo mismo en todos los globos lila de arriba. Son 15 en total. Recordá darle esa media vuelta porque si no después se pueden llegar a salir. Ahora vamos a ordenarlos. Mirá. Voy a llevar el globo largo hasta el centro del globo redondo de esta manera. Hasta ahí. Con el de al lado voy a hacer lo mismo. Y siempre voy a colocar el globo de la izquierda adelante y el globo de la derecha atrás. Ahí, ¿ves? Con todos voy a hacer lo mismo. El globo de la izquierda lo voy a dejar hacia el frente, el globo largo. Y el de la derecha lo voy a poner por detrás. Así tiene que quedar. Ahora toma un globo 260 rosa y vamos a hacer unas pequeñas flores. Lo voy a inflar ahí, igual que el anterior. Deja escapar un poquito de aire. Hacemos un nudito por acá y ahora mira, presiona un poco y marcamos un pétalo de esta manera. Apretá y girá. Toma el pico, envolvé por aquí y pasá el pico por el centro del pétalo. Presiona otro poco, de la misma manera marcamos otro pétalo, pasamos por aquí alrededor y ahora voy a hacer el último pétalo. Va a ser una pequeña flor de 3 pétalos. Giramos ahí, pasamos alrededor y vamos a hacer una burbujita por acá. Sostené la burbujita y pasá con el resto del globo por el centro de la flor y así se va a formar un pellizco. Envolvé un poco más tu flor y ahora lo vamos a cortar. Para eso haces una burbujita y cortás de esta manera. Acomodamos y lista tu hermosa flor. Ahora toma una liga y la vas a colocar en el centro de la flor de esta manera. Con esta liga lo voy a unir a los globos lila de la parte inferior. ¿Ves? Pasas a la vuelta, acomodas la flor y te queda ahí perfecto.
Vamos a colocar una en cada globo lila, en cada uno de los 15 globos lila de la vuelta. Tiene que quedarte de esta manera. Ahora inflemos este globito pequeño. Mirá, es una pequeña estrella. La voy a colocar por acá. Y para pegarla voy a utilizar estos puntos de U-Glue que están fantásticos. Mirá, son fáciles de usar porque ya están cortados. Y además, una vez que los pegás, tienen una pestañita para poder retirar el protector muy fácil, ¿eh? Esta válvula la pego acá para que mi estrellita quede perfecta. Voy a poner 2 puntos más de esta manera para unirlo a los globos lila de la parte inferior. Ahí están, los ponemos ahí, presionamos y listo. Ahora peguemos algunos más. Lo voy a intercalar las estrellas pequeñas de 5 puntas con estas estrellas más grandes de 4 puntas toda la vuelta. Ahora voy a tomar este pequeño globo 160 y lo voy a inflar completo. Deja escapar un poquito de aire y atar a boquilla con el final del globo. 2 nuditos simples, muy bien. Ahora marca la mitad y gira la mitad para cada lado. Dale varias vueltas para que el globo se vaya enroscando. Del otro lado también separalos y gira la mitad para cada lado. Te tiene que quedar así. Y tengo este otro globo que es un fantástico unicornio. Vamos a inflarlo, muy bien. 2 puntitos de pegamento U-Glue por acá, lo pegamos. Y para unirlo al carrusel voy a utilizar este pedacito de globo 260. Lo voy a colocar así nomás y con esto voy a unir al hilo de nylon que está en la parte central de los globos lila, ¿sí? Voy a colocar cada 3 globos un pequeño unicornio, uno aquí, otro por acá y otro por allá. Y así quedó nuestro fantástico carrusel. Dejale un me gusta a esta idea y suscríbete al canal. No te olvides de revisar en la descripción del video toda la lista de materiales y herramientas. Acá te dejo 4 ideas para continuar. Muchísimas gracias a vos por ver y nos vemos en el próximo. No te olvides de suscribirte gratis al canal para no perderte ninguna idea.